Obras clásicas, arte de todas las épocas y culturas, lecturas filosóficas, literarias e históricas. En la clase estudiamos el desarrollo de la cultura occidental desde la antigüedad clásica hasta el siglo XX. El diseño del curso se fundamenta en una visión multidimensional de la realidad. Por ello, incluimos temas de política, religión, arte, filosofía y literatura, lo que podríamos llamar las grandes coordenadas sociales. Literatura, artes plásticas, filosofía y otras manifestaciones culturales dentro de un marco socio-histórico mayormente, pero no exclusivamente relacionados con la cultura occidental. En UMA 3111 estudiamos la herencia cultural en las disciplinas de la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura que nos llegan desde la civilización y cultura minoica o cretense hasta la arquitectura románica y gótica en la Edad Media. El marco que se crea, el ambiente propicio para adentrarnos en cada clase, es la presentación de algunas de las contribuciones más importantes de la historia de la música clásica puertorriqueña, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en el presente actual. We consider human history as a long chain of competing ideas about meaning in the universe. Every human society creates meaning in noticeably different ways. Nuestra clase es un laboratorio intelectual, donde investigamos arte, literatura y pensamiento desde Antigua Grecia hasta el Renacimiento. Cultivamos preguntas críticas e investigamos cómo la cultura crea y transforma las experiencias individuales, la vida cotidiana, las relaciones sociales y el poder. Utilizo una frase del escritor martiniquense Edouard Glissant: "The West is not a place, it's a project", es decir, más allá de identificar un referente geográfico, estudiamos una serie de prácticas y discursos representativos de una tradición que se asocia con el continente europeo, como por ejemplo la noción de libertad política, el énfasis en la racionalidad técnica, el desarrollo de un modo de producción capitalista, la visión judio-cristiana del universo, así como sus manifestaciones en distintas disciplinas. El aspecto de la vida cotidiana es fundamental para conectar a nivel vivencial las sociedades pasadas con los estudiantes del momento presente. Hablamos sobre el individuo, la familia, las mentalidades, sobre las diversiones y las tragedias, sobre los hombres y mujeres anónimos que forman el fundamento de nuestro pasado. En UMA 3112 estudiamos las aportaciones en las áreas que mencionamos en 3111, pero en este caso viajamos desde el Renacimiento italiano florentino hasta la contemporaneidad en puntales de la pintura puertorriqueña y mayagüezana del último siglo de nuestra historia. El marco del ambiente, que yo llamo provocaciones multisensoriales en cada clase, va desde algunas piezas de la música medieval hasta la contemporánea europea y puertorriqueña. En la música vamos a tono con los movimientos artísticos del Renacimiento, el Barroco, el Rococó y otros, en ese orden, que estudiamos en las demás disciplinas. We are interested in charting those differences, with the hope that doing so will give us valuable information about how we should interact with and create meaning in our own time. En esta clase se discute, debatimos y compartimos ideales. Realmente se viene a aprender y el proceso de aprendizaje es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Se aprende de todo. La clase de humanidades te presenta distintos puntos de vista a los cuales no te habías enfrentado anteriormente. Son preguntas y respuestas sobre la historia y el porqué de la misma. Recuerdo que una de las asignaciones requería visitar el Museo de Arte de Ponce. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos los que fuimos, pero divertida a la vez. Se lee, se analiza, se discute. Vamos a través del tiempo absorbiendo la historia de diferentes culturas, desde sus facetas espirituales hasta su metodología de construcción, artes y ciencia. Creamos una nueva perspectiva del mundo. Se lee y mucho, pero es necesario para poder percatarse que en este mundo y en la historia no estamos solos. Aprendemos
que la naturaleza del ser humano es la de indagar y cuestionar, ya que desde la antigüedad ha tenido un insaciable sentido de búsqueda de conocimiento, para así comprender no solo el mundo que los rodea, sino también a sí mismo, contestando muchas de las interrogantes que todavía al sol de hoy nosotros nos formulamos. Antes yo pensaba que la clase humanidad era solo una historia, pero en realidad es una clase realmente crucial porque relaciona la historia occidental con el presente y la manera de vivir y el pensar actual. En cada clase se hablaba de temas muy diversos. Se hablaba de religión, no para convertirse, valga la aclaración, sino para conocer los planteamientos y el porqué de cada creencia en particular. Se hablaban de sistemas políticos, de distintas corrientes filosóficas, de distintos estilos literarios y cómo cada época era reflejada en libros que fueran redactados en ese periodo. Encontré que este curso está bien trabajado en todas sus partes, ya que el material se desenvuelve concisamente ayudando al estudiantado a desarrollar una cosmovisión renacentista, más completa y amplia. Fomenta el aprendizaje de una manera tanto activa como dinámica mediante análisis, discusión y comprensión de las lecturas y recursos adicionales provistos por el profesor. Las lecturas tocan varios aspectos de la época, histórico-político, movimientos sociales y el mundo de las artes. Entregarme a las humanidades transformó mi esencia de vida de forma radical. La irresistible oportunidad de conocerme a mí mismo y de ir tras nuevos cuestionamientos me abrió paso a desarrollar nuevas destrezas y habilidades técnicas que tienen efecto en mi realidad de trabajo y vitalidad. Le doy lecturas de textos emblemáticos de la cultura occidental, también asigno documentales relacionados para luego ser discutidos en clase. También me gusta mucho que traigan fotos, ya sea de obras de arte o de eventos históricos para ser discutidos en clase. La asignación más compleja, que es la marca LMGQ del curso de Humanidades, tanto 3111 como 3112, es todo lo que involucran mis humateatros, que van desde la división del texto que dramatizaremos en 6 comunidades, memorizarán sus partes para luego, en un periodo de clase, presentar al aire libre la dramatización de la obra asignada. La Pasión según Antígona Pérez en 3111, el Fausto de Goethe en 3112. Mis métodos de evaluación son bastante variados, incluyen diarios, debates formales, juicios, como te digo, visionados, entre otros asuntos. Me preocupa mucho la excesiva celebración de la brevedad y de la desconexión respecto al contexto inmediato que fomentan los celulares y las redes sociales en la actualidad. Así que es muy importante para mí que mis estudiantes, con los métodos de evaluación que asigno, vean el material desde diversos ángulos y que también puedan demostrar y celebrar la diversidad de sus talentos con métodos de evaluación que les den esa oportunidad. There are partial exams and an oral presentation. I keep the design of the course fairly simple. The real work takes place in the classroom. Las asignaciones del curso varían de semestre en semestre. En un momento analizamos una película de tema histórico, en otro enjuiciamos a un personaje real o ficticio. Un semestre podemos estudiar una leyenda medieval desarrollando un docudrama y en otro podemos mirar una obra de arte como un texto donde leemos los valores y temores de una sociedad. Asigno trabajos en grupos dentro de la clase. Por ejemplo, al leer El Príncipe de Maquiavelo, la clase se divide en grupos y cada grupo escribe una carta maquiavélica, dando consejos a un líder actual. Tienen que citar el texto directamente. Al final de la clase, una persona de cada grupo lee su carta en voz alta a la clase. Hay mucha reflexión colectiva. Realizamos trabajos colaborativos tanto en el salón de clase como en línea. Hacemos debates orales, escritas y proyectos en grupos pequeños, actividades con videos, recursos digitales, entre otros. Promueve el análisis textual como instrumento para identificar rupturas y continuidades dentro de la tradición occidental. La contraposición de imágenes, textos o artefactos de distintas épocas invita a los estudiantes a identificar elementos recurrentes dentro de la tradición cultural occidental, ya sean de tipo discursivo, estilístico o tecnológico. Muchas lecturas, siempre interesantes y siempre provocadoras. Una variedad de asignaciones escritas, unos más informales como foros participativos, unos más formales como ensayos.
una presentación oral, de vez en cuando una prueba corta. Enfatizo la lectura de textos originales para obligar a los estudiantes a leer críticamente, partiendo de los valores, los prejuicios y los estilos literarios de cada época. El curso básico de humanidades es importante porque es el único panorámico en el recinto que presenta una introducción a la civilización y cultura occidental. La importancia de ubicar en espacio y tiempo algunas de las creaciones más significativas de esta cultura a la que pertenecemos le da un sentido de conexión y pertenencia al estudiantado que le permite aterrizar en Puerto Rico y en la realidad de cada quien lo que aportan esas obras que estudiamos. El curso nos ayuda a aquilatar y entender nuestro legado cultural y por ende nuestro lugar en el mundo. Parto de la premisa de que familiarizarnos en primer lugar con la historia de nuestra cultura y en segundo lugar con el contexto o los contextos que le dan forma y significado es fundamental para entender no solo el mundo actual, sino también para desarrollar nuevas visiones de nosotros mismos y de nuestros antepasados, visiones que puedan redundar a su vez en nuevas formas de pensar y de actuar. The humanities focus on one of the most fundamental questions in the history of our species. What does it mean to be human? This is a question that resides at the heart of all human intellectual endeavors. En estos cursos desarrollamos destrezas que representan la base de la preparación universitaria en todos los campos académicos, tales como el pensamiento crítico, la agilidad intelectual y la imaginación. Me gusta definir el curso de introducción a la cultura occidental y a las humanidades en general como el lugar donde se conectan los puntos. Enfoco la clase en las conexiones entre diferentes épocas y culturas a la experiencia actual del estudiante. Es importante que la estudiante entienda de forma personal otros valores y aspectos culturales de épocas pasadas para entender y poder entender mejor su actualidad. Hoy en día, la cantidad de información disponible tanto a los estudiantes como al público general es enorme y en cierto sentido irrelevante para su cotidianidad. Toda esa información son simples puntos si no tenemos un mapa que nos permita entenderla y convertir la información en conocimiento. El curso provee algo imprescindible y único para un universitario o una universitaria y un ciudadano o una ciudadana, una perspectiva global sobre nuestra cultura que engendra y promueve el pensamiento crítico, la reflexión ética y la apreciación estética. La intención no es que los estudiantes asuman alguno de los mapas culturales que les mostramos, sino que desarrollen el interés y adquieran las destrezas para construir su propio mapa, que sean ellos quienes conecten los puntos.